Hola, estoy en el taller y voy a pintar un bodegón, en realidad un boceto para un bodegón más grande. Pero antes voy a terminar con lo que dije que iba a comentar acerca de ese quinto hilo que pinta Velázquez en Las hilanderas. En el capítulo 7 de nuestra investigación, hicimos una lectura del mural de la Cueva de la Pasiega, donde aparecían una serie de puntos rojos ordenados en filas y las filas en grupos, que describimos como las genealogías del pintor. Dijimos que el rey Neardental que pintó este mural, pintó a los reyes que le precedieron como puntos rojos, y que esos puntos rojos representan estrellas, porque sus antepasados pasaron el juicio ante la divinidad del cielo. A ese juicio, 60.000 años después, los egipcios lo van a llamar el juicio de Osiris, del que ahora haremos un repaso para el que no lo recuerde o no lo conozca, porque es importante para entender tanto el mural de la Cueva de la Pasiega como las hilanderas de Velázquez. En el antiguo Egipto, las almas de los difuntos iban a parar al pozo de las almas que está en el inframundo. Allí eran guiadas por Anubis, la divinidad que tiene cabeza de perro porque eso es lo que hacen los perros, guiar a los hombres, para conducir las almas ante Osiris, la divinidad del cielo, que va vestido de blanco porque es la divinidad de la luz. Frente a Osiris, Anubis extrae el corazón del alma del difunto y lo coloca sobre un plato de una balanza. Maat, que es la justicia, es decir, el equilibrio universal, deposita una pluma en el otro plato de la balanza. Al difunto se le pregunta si ha matado, si ha robado o si ha cometido una serie de actos reprobables, a lo que debe responder siempre con la palabra no. Todo esto lo va anotando Tot, la divinidad de la palabra. Si ha dicho la verdad, el corazón pesará lo mismo que la pluma y la balanza permanecerá en equilibrio. Entonces su alma será conducida al cielo, donde permanecerá como una estrella brillando eternamente. Pero si ha mentido, eso le pesará en el corazón y la balanza se inclinará. Su alma será devorada por el monstruo Amit y olvidada para siempre. Ese juicio llegó sin grandes cambios desde el Paleolítico al taoísmo y más tarde al cristianismo. En la pintura medieval vemos a San Miguel con la balanza, asumiendo a la vez los papeles de Anubis y de Maat. La etimología visual del diablo es el monstruo Amit, y la de la espada, la pluma de Maat. Si decimos que todo esto ya estaba en la mitología neandertal, lo decimos porque vamos tirando del hilo de la pintura, haciendo el recorrido hacia atrás en el tiempo. La pintura del pesaje de las almas de los templos medievales tiene su etimología en la pintura de las tumbas egipcias. Y la pintura de las tumbas egipcias, que es pintura de una cultura agraria, tiene a su vez su etimología en las cuevas sagradas de los cazadores-recolectores del Paleolítico. Esta es la importancia de no truncar el plano horizontal en los bodegones, así podemos caminar hacia atrás sin caer en la ignorancia. Dijimos que los puntos rojos del mural de la Pasiega eran los antepasados del rey que pasaron el juicio y ahora son estrellas en el cielo, porque en las cuevas paleolíticas aparecen dos tipos de manchas rojas: los puntos hechos con las yemas de los dedos y los discos hechos con las palmas de las manos. La misma mancha a distinta escala. Cuando son puntos, son estrellas, y cuando son discos, son soles. En la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, podemos ver un mural de hace 35.000 años, donde hay un toro, hoy poco visible, lleno de discos rojos hecho con las palmas de las manos. Este toro, con discos rojos, llegará a la mitología egipcia con el nombre de Apis, el toro sagrado que porta un disco rojo, que representa al sol. Cada vez que vemos este disco rojo en Egipto, se trata del sol, y ese disco rojo viene del Paleolítico. El que quiera profundizar sobre esta última cuestión,
puede consultar el libro Pinturas rupestres, lectura, significado e historia de G. C. Aetelman, que coincide con algunas cosas que hemos investigado y profundiza en muchas más, leyendo las pinturas del período figurativo rupestre y la impronta que dejó la cultura que los hizo en la mitología nórdica y en la de los indios Sioux. Un tratado interesantísimo y muy recomendable. Bueno, 65.000 años después que un neandertal pintara la serie de puntos rojos del mural de la Pasiega, que como dijimos representan a sus antepasados pintores, Velázquez va a pintar a su manera esa misma serie de puntos rojos en las hilanderas. Veamos. Velázquez nació en Sevilla en 1599 y aunque se formó en el taller de Pacheco, que era un pintor seguidor de la manera italiana a lo Miguel Ángel, desde sus inicios, aún estando con Pacheco, se volcó al naturalismo a lo Caravaggio, que era la novedad estética del momento. Toda su formación sevillana está influida directa o indirectamente por Caravaggio y los caravallistas. Cuando se traslada a la corte de Madrid, Velázquez tiene la oportunidad de ver las pinturas promovidas y atesoradas por la corte de los Habsburgo, colección impulsada por María de Habsburgo, hermana de Carlos V y tía de Felipe II, a quien ellos consideraban la más culta e inteligente de la familia y le consultaban todas sus decisiones. Fue María de Habsburgo la que encargó a Tiziano el retrato de Carlos V a caballo, además de las Furias. Y fue ella quien inculcó a Felipe II su pasión por la pintura y lo convirtió en un cultísimo promotor y coleccionista de las dos grandes escuelas de la pintura europea, la escuela flamenca y la escuela veneciana. Felipe II transmitió toda su pasión y conocimiento sobre la pintura a su hija Isabel Clara Eugenia, que se convirtió en otra gran promotora y coleccionista de pintura, promoviendo especialmente la carrera de Rubens, y fue la que transmitió toda esa pasión y conocimientos a su sobrino Felipe IV, que tuvo como pintor favorito a Rubens y además promocionó la carrera de Velázquez. Si el Prado es el Prado, es gracias a María de Habsburgo, a su sobrino Felipe II, a la hija de este, Isabel Clara Eugenia, y al sobrino de esta, Felipe IV. Toda esta saga que promocionaba y coleccionaba pintura flamenca y veneciana. La escuela veneciana, iniciada por la familia Bellini, tuvo dos eximios seguidores, Giorgione y Tiziano. El mayor talento de todos fue Giorgione, un genio de la pintura, pero murió joven por la peste y Tiziano tuvo la suerte de poder desarrollar su pintura durante 80 años y llegar a ser el pintor oficial de Venecia y el preferido de Carlos V y de Felipe II. A Tiziano lo siguieron Del Piombo, Bassano, El Greco, Tintoretto, Veronese y Tiepolo. La escuela veneciana venía de la pintura de templos y palacios. Se hizo principalmente en óleo sobre tela y se caracteriza por construir las figuras desde la materia y no desde el dibujo. En esto no tuvieron rivales y se adelantaron a todos. La escuela flamenca fue iniciada por la familia Van Eyck, quienes recuperaron la técnica del óleo abandonada durante siglos, para poder pintar con el mayor grado de detalle las superficies realistas. El mayor talento de todos fue Jan Van Eyck, otro genio de la pintura. A él le siguieron Campin, Van der Weyden, Memling, El Bosco, Patinir, Bruegel, Rubens y Vermeer. Esta escuela no venía de la pintura de edificios, sino de la miniatura de libros, y de ahí pasó a la pintura de retablos con paneles articulados. Esto marcó definitivamente su desarrollo, no solo por el uso de instrumentos ópticos usados para pintar miniaturas, sino principalmente por la pintura de polípticos.
una articulación de diversas imágenes enmarcadas que conforman una sola obra. La escuela flamenca se hizo principalmente en óleo sobre tabla, y su principal característica es la composición intertextual. En esto no tuvieron rivales y se adelantaron a todos. Al llegar a Madrid, Velázquez tuvo la oportunidad de estudiar a fondo estas dos grandes escuelas, y apoyado por Rubens y por Felipe IV, completó su formación con un viaje que hizo a Italia, donde pudo contemplar en Venecia más obras de los pintores venecianos y en Roma la obra de Miguel Ángel y de Caravaggio. A la vuelta a Madrid, de ese primer viaje a Italia, tenemos al mejor pintor que tuvieron nunca los Habsburgo. Recordemos que los Habsburgo eran soberanos legítimos de los Países Bajos y de Media Italia. Las pinturas flamencas e italianas no eran pinturas ajenas, eran su pintura. Velázquez emprendió entonces la tarea de tomar lo mejor de la escuela flamenca y lo mejor de la escuela veneciana, para fusionarlas en una sola pintura. De la escuela flamenca tomó la composición intertextual, que ya había conocido en Sevilla a través de la pintura de Pieter Aertsen. En esto los flamencos eran mejores que los venecianos. Víctor Stoiquita llama con razón a la pintura de Aertsen el bodegón antes del bodegón. Aertsen pinta unos cuadros donde la mayor parte de la superficie es un primer plano ocupado por un bodegón, y en una pequeña parte, en un segundo plano muy lejano, hay una escena religiosa que da sentido a toda la pintura, a través de la relación intertextual que se establece entre ambas partes del cuadro. Esta composición la usó Velázquez en varios cuadros sevillanos y la retomó de modo magistral en Las hilanderas. De la escuela veneciana, Velázquez tomó la relación con la materia. En esto los venecianos eran mejores que los flamencos y los florentinos. Los venecianos, cuando pintaban, no encerraban primero las figuras en un dibujo que expresaba una idea para después colorearla, como hacían los flamencos y los florentinos, sino que partían de la materia para expresar la idea. Normalmente los teóricos, al referirse a esta cuestión, hablan del colorido y la sensualidad veneciana y que pintan para la percepción y no para la observación. Pero eso es quedarse en la cáscara. En esto no aciertan ni los teóricos de entonces ni los de ahora. Se trata de algo mucho más profundo que Velázquez, al estudiar a Tiziano, comprendió mejor que nadie. El error flamenco y el error florentino es pretender que la materia se puede identificar con la idea. Eso es el diseño florentino. Por eso, al pintar, relamen las superficies para evitar que se vean las pinceladas. Su objetivo era que desapareciera la materia para que se viera solo la idea, como si eso fuera posible. El efecto que consiguen es el opuesto al que buscan, porque las figuras parecen solidificadas. Esta cuestión la resolvió Giorgione y de él aprendió su compañero Tiziano y hasta su maestro Bellini, que se hizo seguidor de su alumno. Giorgione, con sus pinceles, hizo ver que la materia no puede identificarse con la idea porque está en otro plano. Para Giorgione, pintar no consiste en hacer desaparecer la materia para ver la idea, sino de hacer ver la idea a través de la materia, de la que siempre participará hasta cierto grado. Por eso los venecianos pintan así, y sus figuras no parecen congeladas, están vivas y respiran la atmósfera que las envuelve. En esto Velázquez es el más veneciano de los pintores venecianos. En Madrid, Velázquez conoció la obra de Van Eyck y la de sus seguidores. Recordemos que el matrimonio Arnolfini, pintado por Van Eyck, era de María de Habsburgo, que lo había recibido en herencia de su tía y lo trajo ella misma a Madrid y ahí lo vio Velázquez. El cuadro fue robado por los franceses en 1813
y los ingleses se lo robaron a los franceses, y por eso actualmente está en la National Gallery de Londres. Velázquez tomó de este cuadro el espejo como una imagen enmarcada, para hacerla dialogar con otras tipologías de imágenes enmarcadas, como la puerta, los cuadros, las ventanas y hasta con el revés del cuadro, como vemos en las Meninas, que es la más sublime de las composiciones flamencas. En esto Velázquez es el más flamenco de los pintores flamencos. En pintura intertextual solo se le acerca Vermeer, que además del espejo, el cuadro, la puerta y la ventana, a esas imágenes enmarcadas suma el mapa, que en Velázquez no aparece. Cuando regresa de su segundo viaje a Italia, donde es reconocido por los pintores italianos, y Rubens hacía una década que había fallecido, y Tiziano muchas más, Velázquez sabe que es el mejor pintor vivo, y que el trono de la pintura europea le corresponde por derecho natural. Por eso, cuando le encargan la fábula de Aracne, no puede dejar de reflexionar en lo que supone ser el heredero de Rubens y Tiziano y decide dejar pintada esa reflexión en el cuadro. Ovidio relata que Aracne teje un tapiz en el que Júpiter se transforma en toro para engañar y raptar a la joven Europa. Esta escena fue pintada por Tiziano 90 años antes de Las hilanderas, por encargo de Felipe II. Este cuadro, a su vez, fue copiado por Rubens 70 años más tarde, por encargo de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II. Y Velázquez vio en directo, en Madrid, cómo Rubens lo copiaba. Cuando tiene que representar el tapiz de Aracne en Las hilanderas, Velázquez copia a Rubens, que copió a Tiziano, y así se inscribe en esa línea sucesoria. Ese es el quinto hilo del que hablábamos en el capítulo anterior, un hilo genealógico. Tiziano y Rubens son como los puntos rojos que pintó el neandertal en la pasiega. Con el tapiz de Aracne, Velázquez nos está diciendo: Tiziano engendró a Rubens y Rubens engendró a Velázquez. Esta sucesión de reyes aparece igual en la Biblia. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Lo de saberse las genealogías de memoria es una práctica antiquísima que ya pintaban los neandertales y que Velázquez actualiza a su manera, porque para saber hacia dónde uno va hay que saber desde dónde uno viene. Y no elige dos pintores cualesquiera. Rubens simboliza la pintura flamenca y Tiziano a la veneciana. Velázquez es el heredero de estos dos linajes. También en el mural de la pasiega vemos dos grandes grupos de filas de puntos. Uno que se curva, al que se suma un subgrupo de dos filas de puntos, y otro vertical. Son las dos coronas del que el neandertal era el heredero. Pero en Las hilanderas no solo aparece la genealogía de Tiziano y Rubens. Hay una más. En primer plano aparece otro hilo, o más bien otra hebra del mismo hilo. Sabemos que Velázquez estuvo en la Capilla Sixtina, donde estudió los contrapostos que pintó Miguel Ángel en la bóveda. El contraposto es una posición del cuerpo donde la cadera y las piernas giran hacia un lado y los hombros y los brazos giran hacia el otro. Velázquez utiliza los contrapostos de Miguel Ángel para las poses del primer plano de Las hilanderas. Esto ya ha sido muy bien estudiado. Lo que no ha sido comentado es que cuando Velázquez estuvo en Roma, retratando a Giovanni Battista Panfili, el Papa Inocencio X, estuvo en el palacio de la familia Panfili, donde pudo ver el cuadro Joven con Cordero de Caravaggio. El cuadro de Caravaggio utiliza un contraposto copiado de Miguel Ángel, pero vuelto en espejo como solía hacer Caravaggio. Este contraposto es el mismo que utilizó Velázquez en Las hilanderas. Es decir, con esto Velázquez pinta otra genealogía de la cual también se siente heredero. Es la genealogía romana.
Miguel Ángel engendró a Caravaggio y Caravaggio engendró a Velázquez. En el primer plano de las hilanderas, Velázquez pone los dos pintores que representan su formación sevillana: el idealismo humanista de Miguel Ángel, que le enseñó Pacheco, y el naturalismo simbolista de Caravaggio, que fue su elección personal. En este sentido podemos decir que el primer plano representa a Sevilla. En el segundo plano, Velázquez pone a los dos pintores que representan su formación en la corte de Madrid: la composición flamenca representada por Rubens y el tratamiento de la materia representado por Tiziano. En este sentido podemos decir que el segundo plano representa a Madrid. Estas dos genealogías las ata con el hilo que vimos que sale por arriba de la mano con la pulsera negra, la que va de la figura que toma de Caravaggio hasta la del vestido azul en el segundo plano. Pero, ¿quién es esa figura? ¿Por qué Velázquez la puso ahí? Bueno, esa figura es el propio Velázquez, pero no cualquier Velázquez, sino el Velázquez que pisó por primera vez la corte de los Habsburgo en Madrid, el que entró como aspirante al trono de la pintura, el que acaba de subir los dos escaloncitos que separan los dos espacios del cuadro, Sevilla y Madrid. La figura del vestido azul es Velázquez, que admira y aprende de Tiziano y de Rubens, de los flamencos y de los venecianos. Por eso está mirando hacia el tapiz de Aracne. Si miramos atentamente, hay una pincelada en forma de hilo, aparentemente sin sentido, que sale de la pincelada del vestido azul y va a parar al vestido rojo de la figura que está a la derecha, la que nos mira directamente a los ojos. Este hilo es una bifurcación del mismo hilo que sale del primer plano, porque la figura que nos mira a los ojos también es Velázquez, pero no cualquier Velázquez, sino el Velázquez que ya lo aprendió todo de los flamencos y de los venecianos, y ya los superó. Es el Velázquez que está en posesión del trono de la pintura europea. La figura que mira directamente al espectador es un recurso retórico muy conocido. Es la apelación con la que el pintor se dirige al espectador para implicarlo emocionalmente en el cuadro. Este recurso ya lo había usado Velázquez en la rendición de Breda, en el margen derecho del cuadro, interpelando con su mirada al espectador. La figura que nos mira en las hilanderas la ubica en el mismo lugar que en la rendición de Breda. Pero esta vez, en las hilanderas, Velázquez hace algo diferente. Algo ha cambiado. La cara de las hilanderas tiene una iluminación particular que nunca había pintado Velázquez. El rostro está iluminado por dos luces que vienen de direcciones diferentes, una de cada lado. En ese rostro se funden las dos luces, las de la doble corona, la flamenca y la veneciana. Cada vez que vemos este cuadro encontramos algo nuevo. Así de infinito es Velázquez. Ahora me toca pintar un bodegón que tenga algo que ver con lo que estuvimos hablando.